¿Qué tal? ¿Alguna vez se han imaginado ser como una especie de detectives del tiempo? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a explorar cómo la arqueología logra leer las historias de las grandes civilizaciones de Guatemala. Y ojo, no en libros de texto, sino en las pistas que dejaron enterradas en la tierra y talladas en la piedra. Es literalmente una investigación para descifrar nuestro pasado. Y aquí está la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Cómo se hace para entender a pueblos que no dejaron su historia escrita como la conocemos hoy? La respuesta, como ya se imaginarán, está en la arqueología. Es el método, la ciencia, que nos permite leer esas historias que no tienen palabras. Este va a ser nuestro plan de investigación. Primero, veremos cómo se encuentran las pistas. Después, vamos a excavar esas páginas del tiempo. Luego, nos meteremos al laboratorio para hacer que los objetos hablen. Con todo eso, reconstruiremos civilizaciones enteras y al final veremos cómo esta increíble historia se le cuenta al mundo. ¿Listos? Muy bien, empecemos por el principio de todo. ¿Cómo sabe un arqueólogo dónde cavar? ¿Cómo se encuentra un sitio que ha estado oculto, a veces por miles de años, cubierto por la selva? A este primer paso se le conoce como prospección arqueológica. Y me encanta la definición, el arte de encontrar el pasado. Porque es justo eso, una mezcla de ciencia y arte. Son todas las técnicas que se usan para buscar y localizar evidencia de actividad humana antes de siquiera tocar la tierra con una pala. Y lo más fascinante es cómo ha evolucionado esto. Antes era literalmente a pie. Los arqueólogos caminaban por el terreno en líneas, con la vista en el suelo, buscando pedacitos de cerámica o herramientas de piedra. Hoy, wow, la tecnología es una locura. Se usan drones que desde el cielo revelan formas de edificios que son invisibles a nivel del suelo, o el georradar, que es como tener visión de rayos X para ver bajo tierra y detectar muros, tumbas o pisos antiguos sin excavar. Y aquí es donde esto se conecta directamente con el futuro de ustedes, en el turismo. Piénsenlo bien. No es lo mismo pararse frente a un grupo y decir, esto es un templo. Imaginen, en cambio, contar la historia. ¿Saben qué? Este lugar fue descubierto gracias a un dron que detectó una sombra extraña en el amanecer, una sombra que reveló la forma de una pirámide oculta. Eso transforma una visita en una aventura. Ok, ya encontramos el sitio. Misión cumplida, ¿no? Pues no, apenas comienza lo bueno. Ahora viene la parte más delicada y emocionante, la excavación. Es aquí donde, con un cuidado extremo, se empiezan a leer las páginas de la historia. Y para leer esas páginas hay una regla de oro, un concepto clave, la estratigrafía. Es básicamente la ciencia de leer las capas de la Tierra. Se basa en una ley superlógica, la ley de superposición, que dice algo muy simple: lo que está más abajo se depositó primero y por lo tanto es más antiguo. Cada capa, cada estrato, es como un capítulo en el libro de la historia del lugar. La mejor forma de entenderlo es pensar en un pastel de capas. La capa de bizcocho de abajo se pone primero, ¿verdad? Luego el relleno, luego otra de bizcocho y al final la cubierta. Pues la Tierra funciona exactamente igual. Por eso, cualquier cosa que encontremos en una capa profunda, digamos el estrato E, siempre será más antigua que lo que esté en una capa superior, como el estrato C. Es la base para ordenar el tiempo. Y esto nos lleva a un punto crucial. La excavación, por naturaleza, es un proceso destructivo. Una vez que quitas una capa de tierra, nunca la puedes volver a poner como estaba. Por eso, la documentación es todo. Cada mínimo detalle se registra. Las notas de campo son el diario de la excavación. Se toma la coordenada exacta de cada artefacto. Se hacen mapas, se dibujan los perfiles de las capas de tierra y se toman miles de fotos. Es la única forma de preservar la información para siempre. ¿Y cómo se traduce esto en una gran historia para un turista? Pues al entender la estratigrafía, se puede explicar que esa pirámide gigante que ven en Tikal, en realidad, es la última versión de varias construcciones, una encima de la otra. Es como una muñeca rusa de templos. Cada uno representa una época diferente. Eso le da una profundidad increíble a lo que se está viendo. Bueno, salimos del sol y el polvo del campo y nos vamos a un lugar más tranquilo, pero igual de emocionante, el laboratorio.
Aquí es donde todas esas pistas que se recogieron, todos esos artefactos empiezan a revelar sus secretos bajo la lupa de los especialistas. Cada pedacito de cerámica, cada punta de flecha, sigue un viaje muy metódico. Primero, una limpieza súper cuidadosa, a veces con pinceles, agua o hasta con herramientas de dentista. Después, algo vital, el siglado. A cada pieza se le pone un código único, como su DPI, que la amarra para siempre al lugar exacto donde se encontró. Y finalmente, pasa a manos de expertos que analizan de qué está hecho, cómo se hizo y para qué se usó. Pero la magia no está en analizar una sola cosa. El verdadero poder está en analizar miles de objetos y empezar a buscar patrones. Miren esta tabla, es un ejemplo real. Aquí los arqueólogos cuentan cuántos pedazos de obsidiana o de basalto aparecen en cada capa. Y ahí surgen las preguntas. ¿Por qué de repente hay más obsidiana en esta época? ¿Será que mejoraron las rutas comerciales o aprendieron una nueva técnica? De estas tablas, de estos datos, nacen las grandes historias. Esta cita lo resume perfectamente. El objetivo final no es solo decir, esto es una punta de flecha de obsidiana. No, el objetivo es reconstruir toda la historia detrás, de qué volcán trajeron la piedra, quiénes eran los artesanos que la tallaban, cómo la distribuían, es entender la economía, la tecnología y la sociedad que la hizo posible. Y aquí va un ejemplo concreto que pueden usar. Un análisis químico en un laboratorio puede probar que la obsidiana de una navaja encontrada en Tikal viene, por ejemplo, del volcán de El Chayal, a más de 200 kilómetros. ¡Boom! Ahí tienen la prueba física para hablarle a un turista sobre impresionantes rutas comerciales que cruzaban la selva, sobre caravanas de mercaderes. La ciencia del laboratorio se convierte en una historia humana. Es momento de armar el rompecabezas. Con toda la información de la excavación y los análisis del laboratorio, los arqueólogos ya no solo ven objetos o muros, empiezan a ver cómo vivía y pensaba toda una civilización. La arquitectura maya es mucho más que un montón de ruinas bonitas. Cada tipo de edificio tenía un propósito muy específico. Las plataformas enormes eran los escenarios para los rituales que todos veían. Los palacios, las oficinas del gobierno y las casas de los gobernantes. Las pirámides eran montañas sagradas hechas por el hombre para estar más cerca de los dioses. Y las canchas de juego de pelota, eran portales al cosmos. Piénsenlo de esta forma. La arquitectura era como un texto en 3D. Cada edificio, cada plaza, estaba mandando un mensaje. Comunicaba el poder del gobernante, reafirmaba las creencias religiosas y hasta demostraba un conocimiento astronómico increíble. La orientación de un templo podía alinearse con el sol en el solsticio. Eran calendarios de piedra. Y aquí es donde un guía se convierte en un verdadero intérprete del pasado. Con este conocimiento, la visita ya no es miren a la izquierda una pirámide, a la derecha otra. Se convierte en la experiencia de entender cómo funcionaba esta ciudad. Pueden explicar por qué ese palacio está ahí, qué pasaba en esa plaza, le dan vida a las piedras. Muy bien, llegamos a la última etapa de nuestro viaje. Ya se encontró el sitio, se excavó, se analizó y se reconstruyó la historia. Ahora viene el paso final, y quizá el más importante: interpretar y compartir todo esto con el mundo de una forma responsable. Esta frase de la UNESCO es una regla de oro. La conservación es una obligación, la restauración es una opción. ¿Qué significa? Que la prioridad número 1 siempre es proteger y conservar lo que nos llegó del pasado. Restaurar, o sea, intentar devolverle a algo su aspecto original, es algo que se debe pensar muchísimo, porque se puede cometer el error de inventar algo que no existía. Y esta es una responsabilidad que va del arqueólogo a quienes comunican el patrimonio, o sea, a ustedes. Y con esto cerramos. El trabajo de campo del arqueólogo termina, su informe se archiva, pero la historia de ese lugar apenas está comenzando a vivir. Porque una historia solo vive cuando se cuenta. Y quienes la cuentan, quienes conectan ese pasado increíble con la gente de hoy, son ustedes. El trabajo del arqueólogo termina, pero el de ustedes apenas comienza. Así que les dejo esta pregunta para que se la lleven. Con todo ese poder en sus manos, ¿qué historia van a contar?